desde la Torre Latinoamericana. Presentamos Inteligencia Artificial para Tontos. Exploremos juntos el mundo de la tecnología. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volver a saludarnos a través de un micrófono y de estas imágenes y esta tecnología que nos acerca a todos a través de estos nuevos mecanismos que ya no son tan nuevos. Les habla su amiga, servidora Elsa Viviana Peralta Hernández, ya todos me conocen muy bien, segura estoy, y para los que no me conocen, bueno, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ubíquennos, principalmente como Vivis OK, en nuestra página de Mujeres a la Cima, en nuestra página de YouTube y en todas las plataformas. Encuéntrenos. También encuentren, por favor, aquí a nuestro productor de nuestro programa para que puedan conocer este nuevo proyecto. ¿De qué se trata este nuevo proyecto, este podcast? Bueno, pues se trata de llegar a todos ustedes con una serie de inquietudes, como siempre nos han traído a esta mesa y a estos micrófonos, esas inquietudes por allegarles conocimiento, por saber qué está pasando, sobre todo en el ámbito de la tecnología. Esta tecnología que nos está rebasando y que tiene mucho que ver con temas de inteligencia artificial, fundamentalmente, que avanzan de una manera tan rápida que nos estamos quedando un poquito atrás. Y por eso, como no nos queremos quedar atrás, como queremos avanzar y queremos que la inteligencia artificial no sea más inteligente que nosotros, este programa está hecho para todos ustedes, para que aprendamos, para que no nos sintamos que no podemos con ciertas cosas. Claro que sí podemos. Tenemos que romper estas brechas para poder utilizar estas valiosas herramientas que yo considero que son muy útiles para nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, en fin. Creo que ahora pocas personas estamos fuera del ámbito tecnológico, aunque bueno, a lo mejor alguien puede por ahí debatir lo que estoy diciendo, pero a lo que me refiero no es tanto al acceso de las personas directamente, sino a que todo el entorno se está volviendo y desarrollando dentro de este esquema. Y bueno, pues en esta serie de programas que vamos a iniciar, queremos contar con la participación de todos ustedes cada jueves a las 9 de la mañana, transmitiendo en vivo desde la Torre Latinoamericana de la hermosa Ciudad de México. Esta hermosa Ciudad de México ahora pintada de morado para recibir a todos aquellos que vienen a visitarnos en esta justa futbolera que se desarrollará pronto. Nos va a dar mucho gusto transmitir de aquí para todo el mundo, a través de una torre muy emblemática para nuestra ciudad, una torre que representa y sigue representando un espacio de modernidad en nuestra ciudad, que de aquí abre estos micrófonos para todo el mundo. Y hoy no es la excepción. Precisamente escogimos para este programa, dando seguimiento a todas nuestras inquietudes, a un padrino de lujo, de verdad de lujo, porque vamos a ir entrando ya en materia para hablar de inteligencia artificial para tontos. ¿Pero por qué para tontos? Pues ahorita con él vamos a platicar por qué, porque necesitamos entender todos cómo es que se maneja este esquema. Bueno, les decía que tenemos hoy un invitado y un padrino de lujo. Me encanta recibir desde nuestro bello Buenos Aires, no es cierto, desde Rosario, Argentina, porque él es de allá, de Rosario, Argentina. Me ganó el gusto por Buenos Aires. Pero bueno, para mí, la verdad, Argentina, todo su país es hermoso y me da muchísimo gusto recibirlo porque es una autoridad en el tema. Él ha desarrollado, y lo hemos escuchado aquí en México y a nivel internacional, en múltiples plataformas, dándonos un poquito de su conocimiento sobre estos temas. Tenemos aquí con nosotros, y antes de que podamos escucharlo, me voy a permitir rápidamente leer una muy breve semblanza, porque la verdad es que la trayectoria de él es impresionante. Tenemos como padrino de este primer programa a nuestro querido amigo Oscar Puccinelli, que además, les decía, aquí en México es toda una historia y es nuestro
nuestro primer miembro de la red de Mujeres por la Transparencia, que es de sexo masculino, porque por lo regular la red está constituida en un 99% de mujeres. Y él es el referente en esta red que nos acompaña con su sapiencia y con todo su trabajo. Y bueno, él, aparte de ser miembro de nosotros y además un miembro fundador, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, tiene múltiples diplomados en Derechos Humanos, es doctor y profesor honorario en diversas universidades latinoamericanas, igual es profesor de grado y de posgrado de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y fundamentalmente protección de datos personales en diversas universidades públicas y privadas, tanto en su país como en el exterior. Es titular de la cátedra Alan Turing de Inteligencia Artificial, y ustedes por eso se darán cuenta que nos engalana con su presencia inaugurando esta serie de programas. Él es, les decía, titular de la cátedra Alan Turing de Inteligencia Artificial, creada por el órgano autónomo de acceso a la información pública y protección de datos personales aquí en nuestra hermosa Ciudad de México. Es autor de una gran cantidad de artículos que yo les he compartido y les seguiré compartiendo en nuestra red, de capítulos de libros, de múltiples obras, entre otras, pues desde luego el habeas data en Indo-Iberoamérica, la protección de datos de carácter personal, el juicio de habeas data y entre otras muchas actividades. Fundamentalmente también la actividad en la que él se desarrolla es como juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación de lo Civil y Comercial de Rosario, su ciudad natal. Y pues le damos con un fuerte aplauso virtual la bienvenida a nuestro querido Óscar a su primer programa de inteligencia artificial para tontos, donde él nos va a platicar precisamente de qué se trata la inteligencia artificial. Adelante, mi querido Óscar, bienvenido y qué gusto verte a la distancia. Hola Viviana, encantado. ¿Cómo estás? Como siempre, muy bien, muy bien. Aparte, bueno, gracias por la presentación, que ya me compromete doblemente a hacer un buen papel. Te agradezco muchísimo, aparte ser el primero que abre tu ciclo y que además me parece muy apropiado el título, ¿no? Es un título que te diría podría ser polémico, lo veníamos charlando hace un rato, en el sentido de que parecería que el público fuera tonto, pero no es así. Lo que significa el título y en el que yo estoy totalmente de acuerdo es que bajamos todo lo que nosotros hablamos en términos ultra técnicos a un lenguaje que pueda comprender cualquiera, desde un adolescente, un niño, bueno, que tenga un mínimo de instrucción, hasta una persona de avanzada edad, que podamos democratizar el conocimiento en definitiva, ¿no? Esa es la idea. Te felicito realmente por la iniciativa, te acompañaré siempre como lo venimos haciendo hace tantos años. También te conocí en el órgano autónomo de la Ciudad de México, cuando fungías allí. Tenemos una larga trayectoria en estos temas. Hace unos cuantos ayeres apenas. Sí. No, y además siempre buscando la defensa de la persona humana, la posibilidad de la exigencia de pautas éticas en el tratamiento de la información, que ahora, bueno, la inteligencia artificial ya existía desde antes que naciéramos nosotros, lo que pasa es que era una inteligencia artificial muy rudimentaria, ¿no? Pero bueno, ahora desde 2022 fundamentalmente que sale ChatGPT al ruedo, la gente común se ha enterado que hay un cambio de paradigma absoluto. Es un cambio sustancial y yo diría que el más importante de la historia de la humanidad, más importante que haber descubierto el fuego, que la imprenta, que Internet, en fin, por supuesto Internet, la imprenta, la difusión del conocimiento, sobre todo desde la imprenta, ha permitido que llegáramos hasta acá, ¿no? Que esto se produjera. Son todos eventos sucesivos que hacen no solamente a la información, sino al conocimiento, que son dos conceptos asociados pero diferentes, ¿no? Y el conocimiento es el que ha permitido llegar a un nivel técnico pero tan avanzado, que además hace una confluencia con muchos avances tecnológicos y, como está puesto de relieve en lo que vamos a charlar hoy, también se encuentra con otro fenómeno muy importante, que es la computación cuántica, que parece un
una denominación ultra técnica, que vamos a explicar básicamente qué significa en términos llanos. No voy a utilizar términos técnicos porque se van a marear. Es más, a mí a veces me marean también, pese a que hacemos muchas cuestiones, tratamos muchas cuestiones tecnológicas a lo largo del tiempo y nos fuimos acostumbrando, pero a veces la tecnología a ver, la cantidad de palabras que se han inventado en los últimos 20 años o 30 años, creo que es extraordinaria, que no, si tuviéramos que conocerlas a todas, no sé, necesitaríamos un mes por lo menos para estudiarlas. Pues, sinceramente, la tecnología nos ha variado el lenguaje de una manera tal que a veces es muy difícil comprenderse cuando se habla. Eh, bueno, ejemplos hay un montón, ¿no? En el ámbito de protección de datos, Vivis. Lo comentábamos ya en algún momento como analfabetas digitales. Nos falta mucho conocimiento a la mayoría de las personas y no quiere decir que seamos tontos, sino más bien carentes de información. Y entonces en ese contexto es que queremos desarrollar esta serie de programas para que todo el mundo se sume y sepa que puede aprender siempre a manejar todo esto, ¿no? Yo te decía que el eslogan de nuestro programa es que la IA no sea más inteligente que tú. Y tú amablemente decías que ya lo es, ¿no? Entonces, aquí nos gustaría que nos explicaras dentro de este contexto el mapa del tiempo, esta relevancia de esta idea para que nuestro público comience a interesarse y entender también parte del por qué se llama así nuestro programa y por qué lo hemos conceptualizado de esta forma. Bien, bueno, el mapa del tiempo o el timeline en inglés de lo que serían los avances tecnológicos, lo quiero poner en un contexto para que entendamos en el punto en el que estamos y pensemos que falta muchísimo, pero no mucho, muchísimo, muchísimo, y lo digo enfáticamente, por delante. Siempre que hemos tenido avances, nos hemos sorprendido y dijimos, ¿y después de esto qué? Ya estamos, ya, ¿qué puede venir? Claro, sí. Y hemos visto que esto no es así, que los avances que hemos tenido en los últimos, no digo, pongamos 20, por poner algo, del 2000 en adelante, han sido extraordinarios. Extraordinarios. Yo creo que lo que pasó de 2000 a 2026 supera siglos de avances tecnológicos. Fíjate, y lo que quiero ponerle resalto es, a ver, qué pequeños y qué poco hemos hecho todavía y qué puede faltar por hacer. La Tierra tiene todavía millones de años por delante, el Sol mucho más que la Tierra probablemente. De hecho, si hiciéramos primero una línea de tiempo que no tiene que ver con la IA, pero sí nos posiciona para entender lo que estamos hablando, el universo conocido contaría con unos 14.000 millones de años. La Tierra, 4.500, y el Homo sapiens, 2 millones de años. Si nosotros lo tradujéramos en un año calendario, nuestra existencia ocuparía los últimos suspiros del 31 de diciembre. Fíjate. Es decir, absolutamente una respiración. Nada. Así absolutamente es. Nada. Y tenemos una perspectiva de millones de años por delante, que si podemos mantenernos como raza humana, que ese es el gran desafío, yo no quiero ni pensar. Pensar en 50 años, lo que vamos a ver, no, yo no lo voy a ver. Probablemente no. Vamos a ver un poquito sobre la longevidad que se viene, pero los niños de hoy, sí, claro que van a superar los 50, desde luego, ¿no? Sí, pero claro. En 100 años lo que va a pasar, y en 1000, ¿qué podemos imaginar que puede ser esto? Sí, claro. Si pasó esto en un suspiro, ni que hablar en 1.000.000, ¿no? O sea, yo no me animo ni a pensar que puede ser. Nos podemos, exacto, hacia dónde vamos en otros 10 años, ¿no? Pero bueno, y ahí está el tema, ¿no? Hacia dónde vamos y cómo vamos, que es un poco lo que vamos a tratar. Pero para volver sobre la línea de tiempo, que era lo que veníamos conversando, tenemos que entender que en los últimos 3 siglos,
es donde se han hecho, de todo esto que estamos hablando, solamente en los últimos 3 siglos hubo avances tecnológicos importantes. La humanidad arranca prácticamente en el siglo XVIII, a partir de Newton. Newton vivió entre la mitad del siglo XVII y la mitad del siglo XVIII. Vamos a poner el siglo XVIII porque Newton era un adolescente al finalizar el siglo XVII. Entonces vamos a poner, o un adulto joven todavía, mejor dicho, al iniciar el siglo XVIII. Entonces, a partir de Newton aparecen las reglas de, digamos, lo que sería la mecánica en general. Se empiezan a diseñar los puentes, todo se imagina como un universo concebido como un reloj perfecto y predecible, absolutamente predecible. El siglo siguiente, el siglo XIX, fue el siglo de la química y de la estructura molecular. El siglo XX, ya con mucha mayor velocidad, en una primera parte aparece la física nuclear, aparece la teoría de la relatividad y el descubrimiento del ADN, algo extraordinario, algo impensado. Claro, el mapa del ser humano. Que es la que nosotros vivimos y en la que nosotros nos fuimos formando, por lo menos yo, es donde aparece la teoría de la información, aparecen las máquinas que procesan información y, obviamente, sobre el final de la segunda mitad, las redes neuronales, que van a dar origen a lo que en el siglo XXI, ya en este siglo, es lo que nosotros conocemos, y sobre todo después de 2022, como la inteligencia artificial, que en realidad es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial arranca a mediados del siglo pasado. Arranca con Turing, Alan Turing. Ajá, sí, cuando, en definitiva, establece la idea esta de que las máquinas van a poder hacer el trabajo del hombre, van a poder procesar información, van a poder dar resultados, pero es una inteligencia artificial limitada. Él genera este famoso test de Turing, donde habla de la inteligencia, no dice inteligencia artificial. El nombre se le da en 1956 en una conferencia de Dartmouth, Dortmund es una ciudad alemana. Siempre menciono Dortmund porque no me sale la palabra, pero es Dartmouth, que obviamente McCarthy le da el nombre. No era un Beatle. Turing no lo menciona así. Turing habla de la máquina computacional y la inteligencia. No dice inteligencia artificial. Y hace ese test diciendo, si durante 5 minutos yo no veo quién está detrás y una máquina me hace creer que soy un ser humano, el juego de la imitación, entonces esa máquina es inteligente. Que obviamente era un parámetro que se usó hasta muy poco tiempo para decir, bueno, esto es algo inteligente porque simula una persona humana, pero con muchos límites. Esa inteligencia artificial que se va a ir generando a partir de esa época, hay una, digamos, muy lentamente, porque las máquinas, bueno, los que hemos vivido los 80, hemos visto que las máquinas eran muy limitadas con relación a ahora. Por supuesto, ya hubo computadoras antes de los 80. Nosotros accedimos a las computadoras de los 80, pero eran computadoras muy limitadas. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi computadora personal no había todavía notebooks o laptops, tenía 30 megas de memoria. No, nada, absolutamente nada. Tenía una velocidad muy limitada. Era una AT, antes había una XT que tenía menos todavía, era muy, perdón, de disco rígido estoy hablando, no de memoria, no quiero confundir. El disco rígido... No, mira, si nos ponemos a hablar ahorita... Muchas cosas. A ver, pues mira, qué interesante, y esta comparativa que nos acabas de hacer de cómo el avance, el último tiempo o periodo de avance que ha tenido la humanidad en temas tecnológicos representa un suspiro frente a todo lo que tiene que ver con el resto de la historia del ser humano. Esto es realmente muy importante para contextualizarnos dentro de este mapa del tiempo. Y síguenos platicando, por favor, sobre revolución inteligente. Ya entramos en este tema.
¿Qué implica esta revolución inteligente de la mano de qué quiere decir, por ejemplo, esto que se inició como una inteligencia que todavía no se denominaba artificial? ¿Y cómo le hicimos para pasar ahora, o por qué ahora se denomina inteligencia artificial? Claro, bueno, a ver, la cuestión se inicia, como dijimos antes, con el tema con Turing, con Alan Turing, donde ciertamente había algunos logros, pero esos logros eran lentos, o sea, no teníamos máquinas, no teníamos hardware, básicamente, teníamos teorías, pero no teníamos hardware que permitieran, o sea, no teníamos herramientas suficientes para desarrollar lo que después se va a venir. Todo lo que tenemos ahora requiere mucha velocidad de computación, por eso después vamos a ver lo que impacta la computación cuántica, mucha capacidad de almacenaje, y no teníamos computación en la nube tampoco. Esto no estaba, no teníamos Big Data, no teníamos suficiente información, era muy poco lo que se podía hacer. Y te interrumpo tantito, que ahora tampoco nos alcanza, ¿no? Y que se ha vuelto un negocio muy interesante el tener que comprar almacenamiento frente a tanta generación de información. Pero bueno, creo que me estoy adelantando. A ver, platícanos. Sí, no, tal cual. A ver, lo importante es que lo que tenemos que tener presente es que hay un cambio de una IA antigua. Esto se produce a partir de los años 80. En los años 80 empiezan a aparecer las redes neuronales, pero se van a tecnificar recién en el 2000. O sea, esto es típico del siglo XXI. No es de antes, es del siglo XXI. La IA inteligente, la IA, valga la redundancia, inteligente que nosotros conocemos, es típica del siglo XXI. La anterior era una IA simbólica basada en reglas. Antes estábamos conversando de un Excel, por ejemplo. Son herramientas, no digo que son del pasado, porque se siguen usando, pero responden a una IA antigua. La IA es, para ponerlo para tontos, como dice el programa, IA tenían ya las calculadoras. Una calculadora es IA, era exacta, pero es IA, es una inteligencia artificial que saca una cuenta. A partir de ahí empiezan a aparecer todas las herramientas que después se van desplegando. En la IA anterior había reglas. Esas reglas, en la medida en que yo no... y se daban esas reglas a una computadora, a un sistema, y si lo que yo preguntaba o lo que yo pedía estaba fuera de lo que estaba dentro de esas reglas, la máquina no servía para nada. Ustedes lo ven todavía hoy en algunos chatbots que no tienen inteligencia artificial generativa, que es la que hoy sí tenemos, los chatbots Gemini, Copilot o Claude, cualquiera de ellos, ¿no? Los actuales entienden, porque hay todo un procedimiento de redes neuronales y los transformers que aparecen en 2017, que son dos tecnologías que se suman. Las redes neuronales ya estaban a partir de los 80, del 2000, pero se suman en el 2017 una tecnología nueva que permite entender el lenguaje natural. Lo que hace la IA generativa es permitir entenderte el lenguaje natural, porque hace correlaciones a través de capas neuronales y una tecnología que se llama Transformer, tiene un nombre raro, pero es una tecnología que permite correlacionar los conceptos y entendernos el lenguaje natural. Entonces, ya podemos establecer una conversación con una máquina, podemos establecer una conversación que antes no podíamos tener. Yo, por ejemplo, hay un banco, una entidad bancaria, en la cual una de las que yo tengo mi cuenta, que cuando entro al chatbot, todavía es un chatbot de los anteriores, me da opciones y yo no le pregunto algo y no me dice que no me entiende. Les debe pasar con algunos de ustedes que están escuchando, que deben tener un banco que tiene un chatbot antiguo, te da 4 opciones y por más que vos le digas, no entiendo, a lo sumo uno le puede decir, quiero un agente humano, eso lo entiende y te pasa un agente humano.
pero si no está dentro de esas reglas, está fuera. Voy a dar un ejemplo para que se entienda bien. Ustedes saben o han escuchado seguramente que la IA, vamos a poner IA a todo, primero le ganó al backgammon, después ganó al ajedrez y hace muy poco tiempo, 2016, gana al Go. El Go, que es un juego milenario asiático, fundamentalmente se juega en Japón y en China, creo que también en Corea, es un juego milenario que tiene más combinaciones posibles que átomos hay en el universo. Lo estoy diciendo, yo no soy técnico, experto en esas cosas, pero he escuchado técnicos expertos que dicen eso. O sea, físicos que dicen esto que estoy diciendo, no es una exageración. Tiene más combinaciones que átomos en el universo. Es decir que impresionante. Sí, es infinito, claro, sí, es infinito. ¿Y le ganó? Claro, pero les voy a explicar la diferencia. Cuando se le gana primero al backgammon y luego se le gana al ajedrez, lo que se compilaron fueron millones de jugadas posibles. Ok. Si esas jugadas no estaban guardadas, la máquina no podía hacer nada más. Tenía instrucciones y tenía esas instrucciones posibles. Si eso salía de su repertorio, la máquina no servía para nada. No era una máquina que aprendiera, ni que creara, ni generara nada. Cuando aparecen las redes neuronales y aparece en la tecnología Transformer, esta nueva tecnología que se suma a las redes neuronales, lo que permite es que pueda crear, que pueda generar nuevos patrones. Siempre responde, les va a pasar a ustedes le preguntan algo y hoy a un chatbot de los actuales y les va a contestar siempre, aunque no tenga la información, y ahí vienen las alucinaciones, ahí inventa, está preparado para contestar. ¿Qué ocurre? Cuando fue que le ganó al campeón mundial en 2016, AlphaGo, estaba con esta nueva tecnología. Lo que hizo, y esto dio la alarma, digamos, alarma mundial, llamémoslo así, porque fue un hito histórico, en una jugada llamada Move 37, jugada 37, hizo, les repito que es un juego milenario, jugado, es como, no sé, para nosotros el fútbol, pero obviamente el fútbol no tiene miles de años, es mucho más reciente. Podemos conocer todas las estrategias. Oye, voy a hacer una broma a propósito del fútbol, y no es tan inteligente. Pues, bueno. Entonces, ni tan estratégico. Bueno, hablando de deportes, hay deportes más estratégicos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero digo, lo que quiero significar es que para los argentinos, por ejemplo, el fútbol es lo que más saben, de lo que más sabemos, del deporte, ¿no? Bueno, para los chinos, para los japoneses, el Go es lo que más saben y tienen miles de años, no 150 años de deporte, no, muchos, 20 veces más. Las estrategias se conocen. Esta partida o estas partidas que tuvo con Lee Sedol, el campeón mundial, una persona que fue muchos años campeón mundial, joven pero muchos años campeón mundial, lo que ocurrió fue una jugada que fue la jugada 37, donde la máquina colocó una perlita, son como perlitas, si ustedes han visto cómo es el tablero del Go, como unas perlitas, en un lugar donde todo el mundo pensó que era un error. Todo el mundo pensó que era un error. Era una jugada que no existía en los anales del Go. Juego milenario, nadie lo había jugado. Millones de personas mirando, porque esto era un hecho histórico. Era como cuando fue lo del ajedrez con Kasparov. Era un hecho histórico. Sí. Claro, fue un hecho histórico. Lee Sedol, el campeón mundial, cuando le colocan esa ficha en ese lugar, esa perlita, esa ficha en ese lugar, se toma la cara, como lo estoy haciendo yo ahora, empieza a dudar, se levanta, vuelve a los minutos
y varias decenas de jugadas después, pues son muchísimos movimientos, pierde la partida. ¿Y por qué la pierde? Porque AlphaGo sabía que poniendo esa pieza en ese lugar, cuando llegara el momento de la movida puntual que iba a hacer Sedol, iba a perder la partida. ¿Y cómo lo sabía? Lo inventó. Encontró un camino nuevo. No estaba en las partidas en sus anales, no estaba registrado en sus anales, inventó algo. Esto dio lugar a que después de esta partida se hiciera lo mismo, pero sin darle instrucciones. Y la máquina logró la misma, logró llegar al mismo nivel de tecnificación sin las instrucciones que había aprendido. No demoró tanto, demoró unos días, pero logró el mismo nivel de tecnificación. Lo mismo hicieron con el ajedrez. Cuando como Deep Blue le gana a Kasparov, había una cantidad de instrucciones, una cantidad de juegos. Por ejemplo, el CEO de Google lo que hizo fue precisamente, porque era una persona que jugó mucho ajedrez de niño, lo que hizo fue vaciar de instrucciones Alfa, no recuerdo el nombre que le agregó, pero la vació de instrucciones y la hacía aprender, o sea, empezó a jugar solamente con las reglas. Al principio era un mal jugador, jugaba contra sí mismo y luego de muchos partidos contra sí mismo logró tener el nivel de técnica de un experto. O sea, ya aprenden solo con las reglas y sin información sobre jugadas anteriores. Esto es muy importante. Es muy importante porque uno ya la IA no necesita que le demos la historia, necesita que le demos las reglas y aprende sola. Esto tiene mucha importancia porque, a ver, aquí ya cambiamos entonces de algo que se alimentaba de la información que existía a algo que ya genera información, inclusive nueva. Exactamente. Y le eliminamos el condicionamiento de pensar a partir de pensamientos humanos. Y esto tiene consecuencias muy importantes científicamente. Eso es muy interesante que lo que dices. Ajá. Claro, es que es muy importante. Vos imagínate, ya de por sí hoy hay muchos avances técnicos que se han logrado. De hecho, el CEO de Google fue designado premio Nobel. Vaya. Claro, fue designado premio Nobel en 2024 por una IA que creó él en 2021. Una IA que se llama AlphaFold, que lo que logró fue desentrañar algunas cuestiones relacionadas con las proteínas, y esto es muy prometedor porque las proteínas tienen una propiedad que se doblan, la forma de doblarse determina si una persona puede tener, por ejemplo, Alzheimer. Entonces, el hecho de descubrir cómo se mueven y cuáles son, da muchas esperanzas en el campo de la medicina, porque si esto lo está haciendo desde cero, lo puede hacer en cualquier ámbito. Puede haber cura a enfermedades que nosotros hoy no podemos curar. Estoy pensando en el cáncer fundamentalmente, como una opción, como algo que estamos, como sociedades, estamos desanimados porque no le encontramos la cura. Esto es algo muy posible. Miren, la humanidad alrededor de 1830, hasta 1830, la humanidad tenía una expectativa de vida de 35 años. La expectativa de hombre en un ser humano era de 35 años. Okay. Llegamos con avances tecnológicos, no de la mano de la IA, avances tecnológicos fomentados por los humanos, obviamente, por el conocimiento, llegamos hoy a un promedio de 75. Pero con los avances que hay hoy nada más, lo poquito de tiempo que tenemos con la IA generativa, las personas que hoy son adolescentes van a llegar a 100 años y más.
y se cree que en 15 años como máximo vamos a tener las herramientas suficientes para que las personas puedan superar los 120, 130 y pensar en 150 años, con lo cual a los 70, edad a la que yo voy a llegar en unos años, todavía me falta, no es mucho, pero me falta, probablemente podrán, no nosotros, no en mi caso, podrán pensar en iniciar una nueva carrera. Estarían en la mitad de su vida. Sí, claro. Esto No, pues genera ahorita, otro... ¿no? A ver, ahorita nosotros estamos a la mitad de nuestra vida. Pero, bueno, pero fíjate que esto trae consecuencias, ¿no? Porque Sí, trae claro. consecuencias Oye, en otros entonces, planos. a ver, hablando de juego y de todo esto que me cuentas, la pregunta sería, ¿qué está en juego entonces? Bueno, acá hay muchas cosas en juego. Por ejemplo, hay una rivalidad que se va a generar inevitablemente, un choque entre las nuevas generaciones y las generaciones anteriores, porque va a haber más viejos o más personas con más edad. Vamos, no pongamos más viejos, porque hay también lo que tiene la IA es que está habiendo técnicas y una gran expectativa en lograr la reversión de la vejez. No solamente detenerla, sino revertirla un poco, volverla un poco hacia atrás. O sea, como rejuvenecer un poco. No digo que vas a ser un niño, pero sí que puedas mejorar tu estado de salud, que puedas tener, digamos, un cuerpo de, a lo mejor yo estoy en los 64, al de alguien de 50, en a lo mejor en unos años, ¿no? Bueno, obviamente ya no voy a tener esa posibilidad, pero digo, hay Bueno, técnicas yo que espero pueden que ser, sí. claro, y el otro tema que plantea es que al haber, hay una cuestión de que alguien tiene que sostener a esas personas que tienen mayor edad. Y los jóvenes, con su trabajo, van a tener que sostener a mucha gente. Hay un problema grave. Además, más grave, por esto hay que tener una visión ética de la cuestión, es que hay muchos puestos de trabajo que se están cerrando. Entonces tenemos ese problema no solamente de la ampliación de la expectativa de vida, sino de la baja de la cantidad de trabajadores que aportan al sistema. Esto también es un problema que hay que encontrar solución. No es un problema definitivo que no va a tener solución, la va a tener. Hay algunas propuestas, por ejemplo, Altman habla de la renta general, digamos, una renta para todo el mundo, la renta universal. Después hay otro pensador español, José Ignacio Latorre, que él propone otra cosa diferente, pero también dentro de esta línea de que el progreso va a sostener a las generaciones que pierden ese trabajo. Por ejemplo, José Ignacio lo que propone, un especialista, un experto español, trabaja en este momento desde la Universidad de Barcelona, de Cataluña, en este momento trabaja en Singapur. En Singapur dirige un grupo de expertos muy importante en Singapur, es español, muy, muy, muy importante. Y él plantea, para resolver este problema, bueno, parar un poco la pelota, establecer un nuevo pacto social y, por ejemplo, en este tema puntual, lo que él dice, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. De ahora en más, no habla de una renta universal dentro de 20 años, de ahora en más, desde ahora, si alguien va a echar personas, va a reducir puestos de trabajo, ustedes han visto que algunas grandes tecnológicas han reducido en miles sus trabajadores. Si alguien va a reducir puestos de trabajo porque utiliza la IA, y eso además le va a generar una ganancia muy importante, la lógica es que esa ganancia que obtiene se distribuya un tercio para, por ejemplo, solventar a estas personas que quedan sin trabajo, un tercio para seguir invirtiendo en IA para que la IA sea productiva y un tercio quede para su ganancia. No sé si me explico. Es una fórmula que él ha propuesto que lleva, por ejemplo, por lo menos un poco de sosiego a estas situaciones que se están generando de, por allí, despidos masivos. Entonces, la IA tiene
muchas aplicaciones muy importantes, sobre todo porque se independiza, y acá viene el peligro. El peligro viene que con la computación cuántica, claro que veníamos en el tema siguiente, la aparición de la computación cuántica permite un desarrollo mucho más rápido de todo esto. Vamos muy acelerados, muy acelerados. Mira, yo aquí te quiero interrumpir un poquito. Sí. Este sería entonces el nuevo pacto. Dentro de este nuevo pacto, uno de los principales miedos que acabas tú, por cierto, de enfocar es la desaparición de muchos empleos, pero también de la mano viene la generación de otros tantos, ¿no? Claro. Yo quiero, así retomando esta parte histórica que muy bien abordaste, yo quisiera regresar a cuando se da la revolución industrial, que también se piensa que van a desaparecer muchos oficios, que por cierto sí desaparecieron, ¿no? Muchas artes, muchos oficios que venían arrastrándose de tiempo atrás, pero que resulta que con esta revolución industrial y cómo ha evolucionado el hombre en estos últimos 2 siglos pasados, pues de alguna manera también se crearon otros empleos, se crearon otras actividades. O sea, el hombre tiene esa capacidad de reinventarse. ¿Tú compartes esta idea? Sí, pero con una salvedad. Históricamente, todos los avances, hasta el automóvil ha sido combatido, el tren ha sido combatido, la radio ha sido combatida. Sí, aquí tenemos uno nosotros. Sí, todos los avances, todos, hasta Internet ha sido combatida. Sí, claro. Y no estoy hablando de combatida solo por algunos, por grandes sectores. Entonces, todos han generado, la tecnología siempre se ha impuesto, por eso va a ocurrir lo mismo, se va a imponer. Y está bien que se imponga, pero con límites. Y siempre han aparecido nuevos trabajos. El problema, por eso digo que sí con precaución, el problema está en que todo lo que se haga detrás de una computadora, todo lo que se haga detrás de una pantalla, probablemente desaparezca. Lo que se haga manualmente va a demorar más en desaparecer o se va a acotar con la robótica. Hoy ya tenemos situaciones de robots que hacen tareas domésticas. No, que operan a las personas. Que, o sea, que hay un montón de cosas que ya hacen, ¿no? Que ya la parte manual ya se perdió. Oye, mi querido Oscar, vamos un poco más rápido porque ya se nos está agotando nuestro tiempo y la verdad es que yo he querido dejar que tú hables porque la verdad es que para hacer el primer programa necesitamos este contexto que tú nos estás dando para ir entendiendo de qué vamos a hablar y de qué se trata todo esto, ¿no? Quiero, para ir cerrando en los próximos 5 minutitos, comentarte 2 cosas y abordar un tema que creo que en este momento, derivado de todo lo que tú planteas, está generando inclusive preocupación para entes o entidades que no se preocupaban mucho de la situación, pero que yo creo que también ahora hasta les impacta, ¿no? Estamos frente a una nueva religión y no es casualidad que las autoridades eclesiásticas se estén preocupando también por esto. A ver, déjame decirte algo. A mí me agrada mucho este tránsito porque yo no sé si los abogados, tú y yo somos abogados y administradores públicos, yo no sé si la abogacía tienda a desaparecer. Ahora muchas personas creen que tienen un problema, se lo consultan al ChatGPT y ya se sienten abogados. Y eso no es realmente ser abogado. Lo mismo que no es ser contador, que no es ser o sea, alguien se enferma y consulta al ChatGPT y como le dice que se tome una aspirina, se la toma y cree que ya fue al médico. Y eso no es así. Las personas tenemos que entender que, como bien lo hemos dicho, esto es una herramienta para la humanidad y que la humanidad no debe permitir que se convierta el ser humano en la herramienta de la inteligencia, ¿no? Tenemos que trabajar en esto. Déjame decirte esto. En esto que tú nos acabas de platicar acertadamente y que ha sido muy, muy interesante escucharte, yo pienso que más que nada estamos frente a esta reinvención del hombre. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Sí compartes? ¿Hay que tener miedo o no hay que tener miedo? A mí no me gusta la teoría del miedo.
Yo creo que, a ver, desde que se dijo que la Tierra era redonda, a la humanidad le dio miedo que dejara de ser plana. Entonces, ahora creo que estamos frente a una idea similar, ¿no? No debemos de tener miedo porque a final de cuentas la ciencia nos ha demostrado a lo largo de la historia que siempre ha sido para mejorar con todos sus asegúnes. ¿Tú cómo lo ves? El miedo paraliza y además no tiene sentido tener miedo porque es algo que está. Que ya es. IA es como, claro, la IA debe verse como algo complementario del ser humano, al servicio del ser humano. Esto la encíclica papal que acaba de salir hace poquitos días lo remarca, la técnica está al servicio Eso del quería hombre. decir, exacto, coméntanos. Y no al revés, claro. Bueno, el Papa acaba de sacar una encíclica, Dignitas Humanitas, que la verdad es muy interesante, reproduce básicamente, dije mal el nombre, Magnificat Humanitas, todavía no lo internalicé, pero la idea es que retoma temas anteriores, donde la tecnología también traía problemas, la revolución industrial. Hay dos encíclicas, la Rerum Novarum y la Populorum Progressio, dos encíclicas papales de otros tiempos que de alguna manera retoma en esta encíclica. Y por supuesto dice todo esto, la herramienta tiene que ser una herramienta al servicio del hombre. Yo la entronco mucho con el pensamiento de Latorre, que ya lo mencioné hace unos minutos. Él dice simplemente que es alguien más que tiene que estar a la mesa. Cuando hay un grupo de expertos que tratan un tema, por ejemplo, tienen que decir si amputar o no amputar, esto lo dice en un podcast que está publicado por YouTube, hay 20 expertos que dicen que hay que amputar y la IA le dice no porque hay un estudio, hay varios estudios. Fíjense que la IA tiene acceso a todos los idiomas, no es algo que tiene un límite como tenemos nosotros, que podemos hablar de otro idioma y no podemos leer más revistas porque no sabemos qué dice. O bueno, sí, tenemos ahora herramientas para traducir, pero tendríamos, para saber todos los artículos, yo imagino los médicos tendrían que estar todo el día leyendo, incluso en su especialidad. Entonces, la IA le da a ese grupo de expertos que tienen que decir si amputan o no, le da una solución diferente. No, hay un fármaco que impediría que esto se ampute. Bueno, es uno más a la mesa que da consejos de expertos y cada vez va a ser más experto. Y esto permitiría que los médicos deberían, digamos, rever y resolver, porque esto siempre tiene que quedar en poder del humano, que es un poco lo que tú decías, en los médicos, en los abogados, en los jueces, si esto que nos está diciendo la IA es atendible o no es atendible. Esto también sirve mucho en la parte pública, porque también Latorre propone que cuando haya, por ejemplo, para evitar la corrupción, cuando haya concursos públicos, la IA sea otro invitado a la mesa que analice los antecedentes de cada uno y que diga cuál es, para su criterio, la mayor propuesta. Eso no le va a gustar a muchas personas. Bueno, no importa, pero claro, pero ahí después la solución sigue siendo personal, pero ese empleado nuestro, que es un funcionario público que tiene que velar por nosotros, va a tener que dar una justificación de por qué le niega a ese resultado de un estudio con basamento dado por todos nosotros también, porque esa licitación y ese dictamen sobre la licitación está basado en millones de licitaciones y en millones de datos que va a tener. Entonces, tiene que ser un invitado más. La decisión siempre es humana, un invitado más. Pero la IA también tiene muchas otras aplicaciones. Nosotros todavía no las vemos, pero pensemos en personas solas, en personas grandes que están solas. La IA puede ser una gran compañía. Hay personas que nadie las visita. Son los llamados asistentes emocionales. Esto tiene un riesgo, sobre todo en adolescentes, en niños. Ya hubo un par de casos de suicidio por utilizar la IA de manera inadecuada y obviamente por respuesta inadecuada de la IA. Oye,
Ahorita se me ocurre, y ya perdóname que te interrumpa, y ya para ir cerrando, porque el tiempo ya se nos acabó, nos quedan 2 minutitos. No, es que el tema da para más, y si tú me lo permites, te vamos a volver a invitar para que también hagas un balance de lo que hemos ido recorriendo a lo largo de estos programas, para que sigamos comentando algunos otros aspectos que de manera muy particular nos hayan quedado en el tintero. Déjame decirte que a mí me encanta este tema porque he podido ponerle música. Yo escribo poesía y he podido ponerle música a mis poemas, he podido aprender a cantar, he podido, gracias a la inteligencia, aprender a tocar piano, he podido hacer muchas cosas que no había podido antes por falta de recursos o por lo que quieras. Entonces, a mí me parece, te reitero, yo soy positivista en ese sentido, vamos a llamarle así a la corriente, y me encanta todo esto que está sucediendo, aunque como bien dices tú, todavía no alcanzamos a dimensionar esto. Dime por favor, Oscar, y a manera de despedirnos, porque desafortunadamente el tiempo en estas cosas también nos cuesta dinero y nos cuesta también tiempo. ¿Cómo nos despedimos de este programa? Agradeciéndote de verdad desde lo más profundo de mi corazón que hayas aceptado ser mi primer invitado en esta inauguración que ha sido de lujo contigo de nuestra serie de podcast que vamos a iniciar con estos temas: inteligencia para tontos. Inteligencia artificial para tontos, dijimos. ¿Cómo nos despedimos, mi querido Oscar? Enviándote un abrazo hasta Rosario, Argentina. Bueno, me despido de ustedes también, agradecido por la invitación. Y les digo una cosa más que me parece muy interesante, y con esto cierro. Hablábamos del acompañante terapéutico, llamémoslo así, la IA acompañante. Bueno, vamos a tener agentes que van a ser acompañantes, eso es la IA agéntica. Tenemos un asistente, y una de las cosas que se habla de la IA Celestina. Digo porque esto me pareció bastante interesante. La IA Celestina es mi agente, me conoce, sabe mis mayores secretos. La ventaja es que yo le confesaría cosas que no le confesaría. No digo yo, lo dicen todos, ¿no? Uno hablaría con la máquina como no hablaría a lo mejor con un amigo. Hay cosas que a lo mejor uno le da vergüenza decir o lo que fuera. Y esa IA nos conoce también, que ese agente puede, si yo estoy buscando pareja, puede comunicarse con otro agente de la IA y conseguirme la pareja ideal. Porque yo lo pondría en duda. No. Oye, porque si no me fue bien con los físicos, menos con los cuánticos. ¿Sabes qué pasa? Que con Tinder, por ejemplo, hay que probar. Pero aquí tiene todo un estudio la prueba. Y un estudio de millones de personas. Todavía no está, esto está en proceso. Pero digo, tiene aplicaciones inesperadas. Seguro que sí. Seguro que sí. Ahora la verdad es que ¿quién hubiera pensado que Playboy evolucionaría, por ejemplo, a una página de internet? ¿Cómo se llama la aplicación? Se me fue. Hay varias. Ajá, sí, hay muchas. Entonces sí, la verdad es que hay que dejarlo aquí. Mi querido Oscar, qué pena que tengamos que dejarlo aquí hasta ahora. Te agradezco muchísimo, te mando nuevamente un abrazo hasta Argentina y nos despedimos, querido público, de su primer programa, que esperamos que, al haber quedado un poco de temas en el tintero, sirva como una provocación para que nos continúen viendo en nuestros siguientes podcasts. Hasta luego, mi querido Oscar. Besos hasta tu bello país y nos vemos. Ojalá que gane Argentina el Mundial. Que estés muy bien, Oscar. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Nos despedimos de nuestro programa y nos vemos en la próxima emisión, que quedamos que será cada jueves a las 9 de la mañana por su programa Inteligencia Artificial para Tontos. Muchas gracias y que pasen muy buen día. Hasta pronto. Desde la Torre Latinoamericana presentamos Inteligencia Artificial para Tontos. Exploremos juntos el mundo de la tecnología.